A continuación, empezaremos con la primera presentación que estará a cargo del máster Gustavo Villalba, que nos comentará acerca de los rotíferos como bioindicadores de calidad de agua. Él es licenciado en Ciencias, mención Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en Sistemas Acuáticos Tropicales por la Universidad Estadual de Santa Cruz, Bahía, Brasil. Trabajó en el Laboratorio de Calidad de Aguas del CEMID como analista. Realizó una pasantía en el Núcleo de Investigadores en Limnología, Ictiología y Acuicultura de la Universidad Estadual de Maringá, Paraná, Brasil. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Laboratorio de Hidrobiología del CEMID. Además, es especializado en taxonomía y ecología de zooplancton, con énfasis en rotíferos, cladóceros y copépodos. Sí. También participa en los proyectos de servicios de estudios de calidad de agua, eutrofización y contaminación del embalse de Itaipú, afluentes de las márgenes derechas del río Paraná y otros cuerpos de aguas de interés de la Itaipú binacional, y en servicios de monitoreo de calidad de aguas por campañas de muestreo en el caso del lago Pacaraí, ambos como analista e investigador en el área de zooplancton y como parte del equipo de muestreo también. Entonces vamos a dar la bienvenida, le agradecemos en este caso al máster Gustavo Villalba por decidir en compartir con nosotros en este día tan especial que es el Día de los Microorganismos. Adelante, Gustavo, podés compartir la pantalla. Bueno, buenos días a todos los presentes. Bueno, como ya lo había mencionado, mi nombre es Gustavo Villalba y voy a presentar para ustedes la primera charla titulada Rotíferos como bioindicadores de calidad de agua. Entonces, para poner un poco de contexto, voy a hablar principalmente de lo que sería la ecología del grupo y cómo esto influye como potencial bioindicador para poder evaluar algunos impactos ambientales relacionados a los sistemas acuáticos. Bien, entonces, poniendo en contexto también, los rotíferos pertenecen al filum rotífera. Este grupo se caracteriza por poseer una elevada diversidad, más de 2.000 especies, de los cuales la gran mayoría son especies de agua dulce. En cuanto al tamaño, estos son extremadamente pequeños, variando entre 50 a 2.000 micrómetros aproximadamente de longitud. Los rotíferos son cosmopolitas, es decir, que habitan en diferentes tipos de ambientes que pueden incluir desde lagos, desde grandes lagos, hasta charcos temporales, pasando también por lagos del tipo ácido, por depósito, también en depósitos de agua como plantas con depósitos de agua como bromelias, e inclusive pueden habitar en océanos y en aguas residuales también pueden encontrarse rotíferos. Entonces los rotíferos tienen una amplia distribución mundial, justamente por esa capacidad que tienen de vivir en diferentes tipos de ambientes. Y como se puede observar, poseen una elevada diversidad, principalmente en las regiones tropicales y en las regiones templadas. Sin embargo, en las regiones tropicales aún falta más literatura en relación a las regiones anglosajonas. Entonces, en cuanto a lo que sería la morfología, la anatomía general de los rotíferos incluyen tres partes principales, que serían la cabeza, el tronco, que va desde el cuello hasta los orificios, y los pies. Y cabe resaltar que de tanto la cabeza como los pies poseen estructuras que tienen un carácter taxonómico relevante para poder identificar las especies de rotíferos. Sin embargo, a pesar de esta anatomía general, los rotíferos presentan una amplia variedad de tamaños y formas que reflejan diferentes adaptaciones ecológicas para poder desenvolverse en diferentes medios. Como se puede observar aquí, los rotíferos por lo general tienen una población predominantemente femenina. Entonces, esta población femenina se reproduce por partenogénesis.
Sin embargo, también existen machos dentro de las especies. Y estos machos que se observa aquí a la derecha, que son morfológicamente diferentes a lo que serían las hembras, existen exclusivamente cuando las condiciones en el lugar en donde se encuentra son desfavorables. Entonces los machos generan así huevos, generan gametos haploides que eventualmente serán fecundados, van a fecundar los gametos femeninos para poder generar huevos de resistencia. Entonces, estos huevos de resistencias eventualmente serán los que van a sobrevivir a aquellas condiciones adversas y van a eclosionar eventualmente cuando las condiciones se vuelvan más favorables para los rotíferos. Voy a hablar un poquito sobre lo que serían las estructuras bucales, en este caso llamadas trofos. Estas estructuras tienen un elevado valor taxonómico debido a que estos reflejan diferentes adaptaciones ecológicas para la obtención de alimentos y para el tipo de alimentación. Bueno, entonces, hola, Se te escucha, Gustavo. bien, bien. Entonces, los rotíferos presentan hábitos alimenticios bastante variados, justamente que son reflejados en la gran variabilidad que ellos tienen en relación al tipo de trofo que presentan. Así, algunas estructuras son especializadas solamente para succionar el alimento, otras estructuras son especializadas no solamente para succionar el alimento, sino que previamente necesitan triturarlo, y algunas estructuras están especializadas principalmente para la captura de alimentos. Entonces, aquí en este ejemplar se observa la ubicación de los trofos, que por lo general se encuentran entre la boca y el estómago, más o menos en esta parte. Otra morfología que tiene un valor ecológico y tiene un valor taxonómico son los pies y los dedos, que estos justamente reflejan lo que sería el hábitat en donde viven y que influyen también en la alimentación. Así, existen especies, por ejemplo, que tienen pies bastante pequeños, cuya función es mantenerse en el sustrato, ya sea plantas o dentro del sedimento, y ahí ellos tienen una vida sésil. Otras especies, por ejemplo, como se observa aquí, poseen los pies y los dedos bastante alargados que actúan como si fuera unos flagelos que permiten una amplia movilidad. Entonces, estas especies tienen unos hábitos pelágicos y ellos habitan por lo general en grandes extensiones de agua. Entonces, los rotíferos, por lo general, se caracterizan por poseer una elevada tasa de crecimiento poblacional, motivo por el cual ellos constituyen una fuente de alimento para otros grupos tróficos superiores, ya sea otros grupos de zooplancton de mayor tamaño, también son alimento de algunos macroinvertebrados acuáticos, algunas larvas de peces, quironómidos, y también constituyen el alimento de algunos peces plantívoros, principalmente aquellos peces que tienen hábitos ventívoros, es decir, que se encuentran en el sedimento de un ecosistema acuático. Además de eso, los rotíferos, al presentar un pequeño tamaño, entonces ellos pueden alimentarse de una gran variedad de organismos, ya sea fitoplancton de menor tamaño, protozoario, algas pequeñas, y mismo pueden alimentarse del detrito del sedimento. Entonces, ellos por su pequeño tamaño pueden suplir algunas funciones ecológicas que no lo pueden hacer algunos miembros del zooplancton que son de mayor tamaño. Entonces, tales ventajas permiten que ellos se ubiquen en un eslabón dentro de las redes tróficas y tienen un papel fundamental en lo que sería la transferencia de la materia, la transferencia de la energía a través de la cadena alimentar, y también participan activamente
en lo que sería la producción secundaria acuática. Así, tanto por su pequeño tamaño como por su alta plasticidad fenotípica, reflejada en una gran variedad de formas y tamaños, y por su crecimiento poblacional, tales características permiten que estos sean considerados como bioindicadores ambientales. Entonces, al ser bioindicadores ambientales, los rotíferos tienen la capacidad de responder a diferentes cambios o a diferentes gradientes ambientales, tanto en factores bióticos o factores abióticos también. Y esos cambios pueden ser predecibles en relación a ese gradiente. Entonces, esa es la característica principal de los rotíferos para ser indicadores ambientales. Ahora, para usar en un estudio de impacto ambiental o para usar en un monitoreo ambiental, entonces el uso de indicadores ambientales presenta múltiples ventajas, principalmente porque se pueden, por su corto periodo de vida, entonces se pueden observar cambios en la composición en un corto, en un tiempo relativamente corto. También pueden contarse fácilmente y económicamente ellos son viables también. Y también como ellos interactúan con otros organismos superiores, entonces los cambios iniciales en la composición de los rotíferos eventualmente van a afectar a niveles tróficos superiores, así como sean peces o a otros organismos tales como peces, sería, o plantas. Entonces, por lo general, los rotíferos presentan cambios ambientales en relación a un gradiente de a un tipo de disturbio ambiental, ya sea un evento de contaminación como la eutrofización, por ejemplo. También la incorporación de metales pesados también podría afectar a lo que sería la población de la comunidad de rotíferos. Y para eso se usan estudios de cambio en la composición ambiental y cambios en la diversidad. Otra forma también de poder usar a los rotíferos como indicadores ambientales sería a través de estudios experimentales. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Se podría pescar, entre otras palabras, a un rotífero cuya ecología ya se conoce, poder cultivarlo en el laboratorio y así hacer estudios experimentales para detectar la presencia de contaminantes, ya sea de metales pesados, contaminantes orgánicos, etc. Entonces, aquí se muestran, por ejemplo, algunas especies de rotíferos que ya se conoce su capacidad de bioindicador, ya que ellos se viven en una determinada condición ambiental. Por ejemplo, aquí las especies Brachyonus angularis o el género rotatoria se caracterizan por vivir en ecosistemas altamente eutrofizados. Otras especies como Brachyonus dolabrotus o mismo Keratella tropica que se encuentra en la imagen, viven en ambientes altamente turbios, es decir, que tienen una alta carga de sedimentos en el cuerpo de agua. Entonces, el encontrar, además de observar las condiciones ambientales, también la composición de los rotíferos te indica el tipo de ambiente en donde ellos viven. Entonces, en cuanto a la literatura en relación al uso de los rotíferos como indicadores ambientales, existe una amplia literatura. Sin embargo, aquí estoy mostrando algunos cuantos trabajos interesantes donde se pueden observar. Entonces, aquí en esta tabla, en este trabajo, por ejemplo, se comparó diferentes grupos que constituyen la comunidad acuática, tanto lo que serían las amebas, los microcrustáceos y los rotíferos. Y se puede observar que los rotíferos presentan una mayor sensibilidad a los cambios ambientales en relación a los microcrustáceos y a las amebas. Entonces, esto es un indicativo de que podría ser un indicador ambiental.
Otro tipo de perturbación ambiental sería la eutrofización, que se sabe que es el aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema acuático más allá de la capacidad de soportar esos nutrientes de un ecosistema acuático. Y en este caso, en elevadas concentraciones de fósforo, se puede observar que existe un aumento en la densidad de rotíferos eh, en función a la concentración del fósforo. Y también ocurre la misma cosa con el nitrógeno, es decir, que los rotíferos responden al aporte de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un lago que constantemente es incorporado nitrógeno y fósforo, eventualmente este ecosistema acuático se va tornando eutrofizado, se está eutrofizando, entonces existe una degradación de la cualidad del agua y eso genera un cambio en la composición de la comunidad acuática, de los cuales, por lo general, los rotíferos aumentan en dominancia en detrimento de otros grupos zooplanctónicos, como sean los copépodos, como sean los cladóceros. Entonces, en este gráfico se observa cuáles son las especies que responden de mejor manera a la eutrofización. Entonces se observa en el cuadrante izquierdo que existe una mayor diversidad de especies en relación a unas mejores condiciones ambientales. Y aquí, por ejemplo, se puede observar que la gran mayoría de las especies de rotíferos pertenecen a un género o a dos géneros. En este caso sería el género Brachyonus y el género Brachyonus y el género Keratella. Entonces, estos dos géneros principalmente pueden tolerar niveles elevados de nutrientes y también niveles elevados de sólidos en suspensión y clorofila alfa. Entonces, la clorofila es la respuesta que tiene el fitoplancton a la incorporación de nutrientes. Entonces ahí se puede observar un cambio en la composición de la comunidad de rotíferos. Y así como anteriormente se habló, con la eutrofización, eventualmente existe un aumento de la biomasa fitoplanctónica. Esa biomasa fitoplanctónica eventualmente va a morir y se va a transformar en materia orgánica. Entonces se puede también observar cambios en la gradiente de contaminación ambiental. En este caso, se da a través del índice de saprobiosidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en la figura de la izquierda, en la parte inferior, se observan ambientes acuáticos que poseen poca contaminación orgánica, es decir, pocas partículas en suspensión. Y así va aumentando hasta llegar al índice a las aguas que son polisapróficas. Y estos ambientes se caracterizan por poseer una elevada turbidez y una elevada demanda bioquímica de oxígeno. Entonces aquí hay diferentes especies que responden a diferentes tipos o a diferentes gradientes en cuanto a la contaminación orgánica. En el gráfico de la derecha se puede observar mejor en relación a la demanda bioquímica de oxígeno, cómo se produce un cambio en la composición de la comunidad de rotíferos, siendo el género Rotaria la especie con mayor, la especie indicadora de esa contaminación ambiental por partículas sólidas. Aquí también se observa que en aguas que presentan poca turbidez y una baja DBO, que existe una elevada diversidad en las formas y tamaño de los microorganismos. Eso significa que las condiciones ambientales son poco restrictivas, a diferencia de las aguas que sí presentan una elevada turbidez y una elevada DBO, que son reflejos de contaminación orgánica,
que siguen una morfología, que las especies siguen una morfología patrón. Entonces, estas especies son de hábito sésil y por lo general se quedan fijos a un sustrato, como se puede observar. Entonces, en estos flóculos es donde podemos encontrar a aquellas especies. Y entonces ahí se produce una homogeneización de lo que sería la composición de la comunidad biológica. Y eso eventualmente podría llevar a pérdida de funciones ecológicas. Entonces, nosotros ya vimos lo que serían los cambios en la diversidad y los cambios en la composición. Como fue mencionado anteriormente, también se puede hacer un cultivo de microorganismos. En este caso, esta especie, Brachynoplicatillis, puede ser pescado de un ambiente acuático y llevado a un tanque donde está sometido en condiciones controladas, así de luz, temperatura, nutrientes, y así se pueden obtener una población alta de esta especie en particular. Ahora, siempre y cuando se conozca la biología y la ecología de aquella especie. Entonces, el estudio experimental presenta grandes ventajas debido a la ecología propia de la especie, ya sea de su tamaño del cuerpo, el ciclo de vida, la partenogénesis, y cuántos huevos ellos pueden generar, así por camada. Entonces, todas estas características ecológicas de las especies permiten que se puedan hacer estudios experimentales de rotíferos. Y también existe una abundante bibliografía en relación a estos tipos de estudios. Sin embargo, por lo general se usan más los estudios de cambios en la diversidad o cambios en la composición de las especies. Así voy a presentar para ustedes un trabajo realizado en donde se comparó diferentes metales, los efectos de diferentes metales sobre la ingestión, la reproducción y la mortalidad de aquella especie modelo llamado Phyllodina sp. Entonces se puede observar que que los metales afectan tanto a nivel de ingestión, reproducción y mortalidad. O sea, afectan negativamente. Y los efectos iniciales, en la, perdón, provocan los efectos iniciales en la ingestión y posteriormente esto afecta a la reproducción de los microorganismos y al afectar tanto la ingestión como la reproducción, disminuye el porcentaje de sobrevivencia de nuestro organismo modelo. Y mismo efecto tiene el mercurio, por ejemplo, solamente que el mercurio necesita concentraciones mucho más elevadas que el cobre para para generar los mismos efectos sobre la ingestión, la reproducción y la mortalidad del organismo modelo que es Phyllodina sp. Entonces, como consideración final, resaltamos la importancia de incluir a los rotíferos como bioindicador ambiental, ya en leyes ambientales o en resoluciones ambientales como la resolución 222 de la CEAN, ya que por lo general, si bien las condiciones físicas, químicas de los ecosistemas acuáticos brindan la información precisa del estado ambiental en que se encuentra aquel sistema, al final los efectos más observables pueden verse a través de los cambios en la composición o en la diversidad de las comunidades acuáticas, y en el caso de los rotíferos, estos cambios en su composición pueden afectar otros integrantes de la comunidad biológica que de por ahí tienen un valor más comercial, por ejemplo, los peces. Entonces, así, con estos cambios, se pueden generar estrategias de conservación ambiental. Y bueno, para concluir, quisiera agradecer al CEMID por la oportunidad de presentar esta charla y a ustedes por la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por la excelente presentación. Probablemente para algunos de nuestros participantes es la primera vez que están escuchando sobre este grupo de microorganismos, así que
es un buen momento para saber más sobre el mundo de los microorganismos.